Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido sábado. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Es la segunda parte de la enseñanza que le pusimos por nombre El rey Usías y su pecado. El éxito de Usías lo llevó a creerse absolutamente autosuficiente. Pensó que podía hacer lo que quisiera, incluso las tareas reservadas para los sacerdotes. Esto lo podemos ver en el versículo 16. Este orgullo fue su caída. Su historia nos recuerda la importancia de mantenernos humildes y reconocer que todo éxito viene de Dios. El orgullo es una trampa peligrosa que puede alejarnos de la voluntad de Dios. La arrogancia de Usías, al entrar en el templo, muestra cómo el poder puede corromper incluso a los más piadosos. John Wesley, otro influyente teólogo, comentó: Usías es un ejemplo de cómo el éxito puede llevar a la ruina si no mantenemos nuestra humildad y obediencia a Dios. El acto de Usías de querer quemar incienso en el templo era una clara violación de la ley de Dios, según Números 16:40. Solo los descendientes de Aarón, los sacerdotes, tenían el derecho de quemar incienso en el altar. Al querer realizar esta tarea, Usías estaba desafiando directamente la ordenanza divina y mostrando una falta de respeto hacia la santidad del templo y sus rituales. Esta acción nos enseña que no importa cuánto poder y éxito tengamos, siempre debemos recordar y respetar las leyes y ordenanzas de Dios. Reconocer nuestros límites y mantenernos humildes es esencial para evitar caer en la trampa del orgullo. Dios castigó a Usías con lepra por esta desobediencia, y esto lo podemos ver en el versículo 19. Este castigo lo aisló del templo y del pueblo. La lepra simboliza la consecuencia del pecado y la separación de Dios. Su castigo nos enseña que el orgullo y la desobediencia tienen consecuencias graves. Lepra era vista como una señal de impureza y castigo divino. La separación de Usías de la comunidad y del templo muestra cómo el pecado puede aislarnos de la comunión con Dios y con otros. La lepra que Usías sufrió es un recordatorio de la gravedad del pecado y de cómo éste puede afectar nuestra vida. En la cultura judía, la lepra no solo era una enfermedad física, sino también una señal de impureza espiritual. Los leprosos eran excluidos de la comunidad y del culto en el templo, lo que significaba una separación total de la vida social y religiosa. Esto refleja cómo el pecado nos separa de Dios y la comunidad de fe. Es un llamado a mantenernos puros y obedientes a las leyes divinas para evitar las consecuencias devastadoras del pecado. Esta historia de castigo y aislamiento nos prepara para reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender de Usías. La vida de Usías nos ofrece varias lecciones importantes. Primero, nos muestra los peligros del orgullo. Segundo, nos enseña la importancia de la obediencia. Y tercero, nos recuerda que las consecuencias del pecado son serias. Estas lecciones son aplicables a nuestra vida diaria y a nuestra relación con Dios. Al considerar estas lecciones, podemos fortalecer nuestra fe y nuestra obediencia a Dios, evitando los errores que llevaron a la caída de Usías. El orgullo fue la ruina de Usías. Su historia nos advierte sobre cómo el orgullo puede destruir nuestras vidas. Debemos mantenernos humildes y reconocer nuestra obediencia a Dios.
y nuestra dependencia de Él. La Biblia nos enseña repetidamente que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esto lo podemos ver reflejado en Proverbios 16-18. El orgullo puede llevarnos a ignorar los límites establecidos por Dios y a tomar decisiones imprudentes. Charles Spurgeon dijo: el orgullo es tan natural para el hombre como la respiración, pero es tan letal como el veneno. El orgullo de Usías lo cegó a sus propias limitaciones y lo llevó a desafiar directamente la autoridad de Dios. Esta lección es relevante para todos nosotros, ya que el orgullo puede manifestarse en diversas áreas de nuestras vidas, haciéndonos sentir autosuficientes y desconectándonos de la dependencia de Dios. La humildad, en contraste, nos mantiene en una posición de gracia y favor divino, permitiéndonos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Así, podemos ver que la humildad no solo nos protege del pecado, sino que también nos acerca a Dios y nos permite recibir sus bendiciones. Mil bendiciones. Mañana continuamos con este estudio.